Lo van a leer en Biblias de estudio también, cuando tocan esos versículos, se toca justamente eso, que los tres términos se le aplicaban a la misma persona. Uno dice, yo estuve en una iglesia en que había un obispo, el pastor estaba más abajo y el anciano más abajo. Eso es hoy. En el principio, según la Biblia, no fue así. Pero después se torcieron las cosas y quedaron así. Quedó como jerarquía mayor el obispo, eso se usa en muchas iglesias acá en América Latina, y después viene el pastor y después el anciano y después el diácono, esa jerarquía así. Amén. Pero como una distorsión, no como algo que la Biblia avala. Le sigo leyendo. Ancianos, obispos y pastores, mientras que Pedro pone en manifiesto muy claramente que los ancianos y los pastores son las mismas personas. Cita el versículo bíblico, ¿no? De Pedro. Y luego viene esto, para terminar y irme con el otro libro. Nunca se habla de un solo obispo o de un solo pastor o de un solo anciano de la iglesia local, ni mucho menos de un obispo en una región, pues la jerarquía moderna, esa que vemos así, ¿no es cierto?, que recién comentamos, es una corrupción tardía de la sencillez apostólica que había en principio. Esa es la opinión de Trench. Este es el libro de teología sistemática Bill Perlman, pentecostal, de las asambleas de Dios. Es lo que la unión de las asambleas de Dios y todo lo que se llama asamblea de Dios normalmente estudian. ¿Cuántos conocen el Bill Perlman de teología sistemática? Ahora viene el libro más grande, más lindo, este ya tiene unos cuantos años, ¿no? Y dice justamente sobre cómo se organizaba la iglesia al principio. Dice, durante el primer siglo la comunidad cristiana era gobernada por un grupo de ancianos u obispos, de manera que no existía funcionario alguno que hiciera por la iglesia lo que realiza un pastor moderno. Lo hacían un grupo. Al comienzo del siglo III, un hombre era colocado al frente de la comunidad religiosa con el título de pastor u obispo. Recién empezó, yo diría no del siglo III, sino del siglo II, empezó a torcerse la cosa y a poner uno por encima de otro, cuando al principio, en el siglo I, no era así. Y después se puso al obispo como pastor de la región y de otros pastores se lo nombró obispo, pero al principio no era así. Ya se lo categorizó y se lo elevó. O sea, el término es. ¿Cuántos conocen? Este es un compendio manual de la Biblia Hallel. De Hallel el autor, ¿cierto? Conocido, viejísimo, pero muy distribuido por mucho tiempo en muchos lados. Se usó este compendio manual de la Biblia, que también enseña toda la historia de la iglesia y una serie de cosas, ¿no es cierto?, relacionadas a la Biblia, y libro luego comentario libro por libro. Dice, la forma original de gobierno de la iglesia. Todos los libritos que ustedes tienen están señalados ahí, alguno que quiera ver, después mírelo. Había otro, en mi casa tengo una linda biblioteca, que no puedo venir con toda la biblioteca. Traje 4. Dice, la forma original de gobierno de la iglesia. A fines del primer siglo, ¿no es cierto?, apostólico, las iglesias eran independientes entre sí, siendo gobernadas cada una por una junta de pastores. Entre estos se daba prioridad a uno, pero eso vino más tarde. Había uno que presidía. Más tarde se le dio a este el título de obispo y a otro se le llamó presbíteros. Poco a poco la jurisdicción del obispo llegó a abarcar ciudades vecinas, pero eso vino como un acto de corrupción de cómo estaba al principio y empezó así. Y después ni hablemos, como en algunos momentos comentamos, ¿no es cierto?, que de ahí, de esa misma idea, ¿no?, de poner a uno por encima de los otros, surgió el Papa. Sobre todo cuando hubo la división del imperio, que primero estaba la capital en Roma y la trasladaron a Constantinopla, ¿no?,
Y entonces los obispos de Roma dijeron que nosotros acá perdimos como la guerra, y empezó la problemática tira y afloja entre Oriente y Occidente. Ahí pusieron un obispo de Roma, con Pato. Año 445, León I fue el primero que se atribuyó a obispo universal, Papito no. Que hizo del otro lado de la iglesia oriental, patriarca universal, con barba y bigote, después se llamaron los ortodoxos, ¿no es cierto? Iglesia ortodoxa turca, iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa, según el país que le tocó, ¿no? Los gobierna un patriarca universal, bien con barba, lo deben haber visto siempre que se juntan esta gente con el Benedicto, ¿no? Más o menos lo mismo que del otro lado, pero con algunas diferencias. Pero ambos pretenden ser el jefe de la única iglesia. Y de hecho ellos le llamaron ortodoxa, la verdadera, no como la occidental, que tenía bastante. La occidental siempre se caracterizó, la iglesia católica, ¿no?, por el paganismo filtrado. Se le filtró mucho. A los otros también, pero menos, ¿no? Los otros, los sacerdotes se casan, y los de la occidental, ¿no? Así andan, ¿no? ¿Verdad? ¿Trajo problema el celibato? Para ser dulce problema, ¿cierto? Claro, porque todos esos curas andan con mujeres, monjas, hacen hijos, los matan. Todo eso ocurrió a través de que existe la Iglesia Católica, del siglo IV en adelante. Pero no sé por qué razón chiflada siguen insistiendo con el celibato los católicos, ¿no es cierto? Grave problema. Y cada papa tiene que, todo lo de generación de los curas y las denuncias, tiene que arreglar y no sabe qué hacer con eso. El papa que renunció tenía que hacer una lista de denuncias así, pero ahora el cura italiano, el cardenal italiano, estaban pidiendo que no vaya ahí, que no sea representativo, por esa razón, porque él apañaba a un pedófilo, cura pedófilo. Tenía no sé cuántas denuncias. Ese es el que sale a la luz ahí, pero ¿cuántos hay? Por la misma razón. Claro, el sistema da lugar a eso. Así de simple. Vienen las mujeres ahí, bueno, pase a la piecita, que la voy a confesar. Y después vienen todos los días eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá tenemos un caso en ese nivel, ¿no?, que se publica en la televisión, de Lugo, el presidente paraguayo, ex obispo. Ni bien fue presidente, aparecieron todas las ex señoras con los hijitos. Quiero todo para pedir algo, porque si no, no pasaba nada. Mientras sea un cura común y corriente, y bueno, ¿a quién le va a chillar? En cambio, como era alguien de allá, más de un abogado ahí, lo ayudó. Pedí porque acá la ley te favorece, bla, 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 vamos y vamos. Y en el mundo era así. Ese es el testimonio de Lugo. Después lo echaron por otra razón, ¿no es cierto? ¿No? En fin, cuando quieran hacer alguna pregunta, háganlo. Este es el comentario bíblico Moody. Traigo un comentario, es un libro que comenta toda la Biblia, los autores, ¿no es cierto? Este es un seminario famoso, Moody, en Estados Unidos, ¿no?, conocido, que comenta la Biblia, da su opinión sobre punto por punto del Génesis hasta el Apocalipsis, sobre cosas, ¿no? Y también, por supuesto, comenta esto que estamos viendo. Dice el comentario sobre Hechos 14:23 que recién leímos en la Biblia. Dice este autor: los apóstoles instituyeron un cuerpo directivo formal en varias iglesias mediante la selección de ancianos, de acuerdo con el modelo de la iglesia de Palestina. No está claro cuál fue el método de selección, pues la palabra griega puede indicar que fueron elegidos por la congregación o que fueron nombrados por los apóstoles. En realidad eran gente madura que conocía qué era lo que se necesitaba ahí. En todo caso, no se trata de una ordenación formal. Dice, el lenguaje sugiere que en cada iglesia local había varios ancianos. ¿Era el gobierno de la iglesia local? Y es lo que la escritura en general toda dice, ¿no es cierto? Varios gente. El comentario sobre Tito 1:5, ¿no?, también está ahí, pero leo lo que dice justamente Primera de Timoteo, cuando nombra el presbiterio. Una sola vez en nuestra Biblia Valera aparece la palabra
presbiterio, ¿no? 1 Timoteo 4:14 es que usa eso. Dice presbiterio, ahí en 1 Timoteo 4:14, se refiere a un grupo de líderes espirituales representativos de escogidos y aprobados. Era la tarea de los apóstoles que establecían ancianos, y establecían ancianos en cada iglesia y los encomendaban a través de oración, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre el asunto? Presbiterio, grupo de ancianos. Así lo instituyeron los apóstoles. ¿Debería haber cambiado eso? Hoy tenemos otra situación, pero ¿debería haber cambiado eso? No, debería haber seguido igual. Si uno se quiere, yo obedezco a la Biblia, bueno, no eso es obedecer a la Biblia, tal como está ahí. ¿Por qué se cambió? Esa es otra historia, pero se cambió. Debería retornar, ¿no?, al que lo estableció de esa manera. O Dios estaba medio, ¿no? O los que vinieron después se corrompieron y torcieron las cosas que Dios estableció, una de las dos. Y nosotros creemos que Dios no estaba medio, Dios estaba entero. Y que sí, que los que vinieron detrás, ya pasado el primer siglo, empezaron de a poquito a desviarse. Cuando llegó el tercer siglo y el cuarto, la época de Constantino, cuando se asoció a la jerarquía, el liderazgo de la iglesia con el imperio romano, se terminó de corromper todo, se echó a perder. Y ese presbiterio desapareció del mapa, los 5 ministerios desaparecieron, y todo lo fundamental que Dios había puesto para la iglesia en ese cuarto siglo se evaporó. Como la nieve cuando sale el sol, así pasó. Nuestra nota dice, en el Nuevo Testamento jamás se menciona una iglesia con gobierno unipersonal o de un solo pastor. Ese concepto erróneo, que hasta hoy perdura, comenzó a aparecer desde el siglo II, como producto de la lenta pero segura desviación o apostasía que sufrió el cristianismo y que se manifestó con claridad desde el cuarto siglo en adelante. En la Biblia siempre se menciona el gobierno eclesiástico, se lo designa en plural, nunca en singular. Los ancianos, los. Ahí se cita la nota de los pastores en plural con referencia a quienes gobiernan la iglesia local. Aparece solamente en Hebreos 13, 7, 17 y 24, aparece la palabra pastores en vez de ancianos. Se refiere a la misma persona, pero ahí aparece la palabra pastores, y siempre en plural. No alude al ministerio de pastor, eso es algo que uno tiene que aprender ahora, ¿no?, que se menciona en Efesios 4:11, sino agente de gobierno, siempre pastor en todo el Antiguo Testamento, incluido ahí en Hebreos, ¿no?, usa lo que los hebreos entendían por un pastor, un agente de gobierno. Claro, pero no uno solo, sino un grupo de esos. Ese es el pequeño detalle. Y el ministerio del pastor, eso es otra historia, otra cosa. También es un don y tiene ciertas cualidades del ministerio del pastor. Pero cuando la Biblia habla de pastores, y ahora justamente tenemos acá Jeremías, ¿no es cierto?, citado, brevemente vamos a mirar, para no detenernos mucho. Ustedes seguramente en su casa habrán leído, ¿no? Leen la Biblia, la carpeta en la casa, miran los textos, ¿no? Dice, por ejemplo, siempre dice, en la Biblia pastores normalmente significa gente designada y preparada para gobernar, ya sea con relación a Israel o a la iglesia. También algunas veces alude, entonces, viene el caso, ¿no?, a los que cuidan las ovejas. En el libro de los Hebreos, el término pastoral que aparece en los textos citados tiene el mismo significado que se le ve en el Antiguo Testamento, que llama pastores a los que tenían facultades gubernamentales. Por ejemplo, Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los sacerdotes eran autoridades, ¿no? Y los pastores, ahí está, se rebelaron contra mí. Y los profetas mencionan 3 rangos que existían en el Antiguo Testamento: sacerdotes, profetas y pastores. Los que dirigían al pueblo. ¿Entienden? ¿No? Y es plural. Y los profetas, y se profetizaron por Baal en vez de por lo que tenían que hacer. El 3:15 también alude a lo mismo. Dice, y os daré pastores según mi corazón que apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastores, o sea, gente de gobierno, ¿no? El 10:21 del mismo
Dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todos sus ganados se esparcieron. Hablando de los gobernantes de Israel, como pastores. El 12:10 del mismo dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto mi soledad y mi herencia preciosa. Y ¿cómo puede ser que toda esta gente haga eso? Sí, porque son los responsables, los que guían, los que le enseñan, los que conducen a bien o a mal a la gente que se lo puso en las manos de ellos. Eso es el gobierno de una nación. En el caso de la iglesia, tiene toda la gente que viene a ese grupo, a una ciudad, en manos de esas personas, los pastores, como gobernantes, gente de gobierno. Y cuando uno mira la carpeta, usted se habrá dado cuenta que en la gente de gobierno, llamados pastores, puede haber maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Es una gente de gobierno. No tiene que ver con el ministerio pastoral. ¿Entienden? El ministerio pastoral es otra cosa. El capítulo 22, también versículo 22, dice: a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Claro, la gran responsabilidad pesa sobre el pastorado. En este caso tenía que ver con la nación de Israel, los que la guiaban, ¿no? Y esta gente no podía guiar secularmente como lo hace el mundo hoy. Esta gente era venida de Dios, los reyes, los gobernantes, todos tenían la escritura y se requería de ellos, de cada rey, que ande conforme a la escritura. Eran asistidos por los sacerdotes y por los profetas, y los 3 grados de eso tenía que andar como Dios mandaba y según le indicaba, ¿no? Porque en las manos de ellos estaba toda una nación. Hoy en grupos más pequeños referidos a la iglesia es la misma historia, porque Dios requiere de aquellos que guían, ¿no es cierto?, apacientan la misma cosa. Y sigue dándole, porque todo esto son amonestaciones contra los gobernantes de la nación de Israel, ¿no? Lo que quería, está citado esto para decir que se lo tenía como pastores, ¿entiendes? Los que alimentan, le hacen creer, le dicen, le guían a la gente en una dirección. Si lo hacen bien, gloria a Dios, y si lo hacían mal, Dios les demandaba. ¿Amén? Dice en Efesios 4:11, la palabra pastor se refiere a uno de los 5 ministerios, ya que trata de un servicio específico que puede o no ser parte del gobierno de la iglesia, que tiene que ver con la madurez. ¿Entienden, no? Porque uno puede tener un don y no tener la madurez para eso, para el gobierno. Y sí, el don lo tiene. Amén. Chistes y algunos no le... Claro, un montón de gente tiene dones, pero no tiene la madurez, y en ese caso no califica para gobernar. Y no sería pastor en el sentido de gobierno. Y que ahora que tiene el don de pastor, el ministerio, pero todavía no está maduro, entonces no califica. ¿Entienden? Es pastor en un sentido, pero en el otro no. El que tiene la gracia del pastorado, que es diferente del evangelista, del maestro, del profeta, etc. Tiene que ver con los 5 ministerios. Los llamados pastores del libro de Hebreo pueden ser apóstoles, profetas, maestros, etc., ya que lo que importa para ser integrante del presbiterio es tener la madurez y las cualidades espirituales que lo califican, cualquiera sea el don o ministerio que se tenga. El presbiterio es la parte visible principal del gobierno de Dios en la tierra, y es de quien se espera que prepare equipo apostólico, lo envíe con el fin de evangelizar, de anunciar el reino de Dios, el evangelio del reino, ¿no?, para tomar posesión de la tierra en todas las naciones. El presbiterio está sometido al gobierno y guía de la única cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Está bien? Muy bien. O sea, son gente que entienden eso. Y luego acá hay una nota, dice ministro de reputación como Harold Eberle, hay muchos, ¿no?, pero acá hay 2 conocidos. Concuerdan que el gobierno eclesiástico, para que sea fuerte y eficaz, debe ser integrado principalmente por apóstoles, profetas y maestros, siguiendo en 1 Corintios 12:28, lo que dice ahí. Dice, todos los miembros del presbiterio deben ser sumamente humildes y sabios. ¿Concuerdan con eso?
para poder cooperar mutuamente con los otros ministerios y dones. Claro, porque ninguno puede ser sobresaliente o hacerse sobresaliente por sí mismo, ¿me explico, no? O tener algo que ver con, sin tener en cuenta el resto de los que tienen la misma gracia, la misma madurez, para poder cooperar mutuamente con los otros ministerios y dones que tiene el cuerpo de Cristo, tratando siempre con todo respeto y reconocimiento a los demás, sin interponer celos o envidia, cosa que le indicaría niñez, eso no apto, ¿no? O cualquier ambición personal que entorpezca la obra corporativa de la Iglesia. El reconocer presbíteros o ancianos es un trabajo de los apóstoles, igual que la de fundar iglesia. Según el orden divino, el Señor primero constituyó apóstoles. Está citado Efesios 4, 1 Corintios 12, 28. Y luego ellos establecen presbiterio y a su vez los presbiterios forman y envían por el Espíritu Santo equipos nuevamente apostólicos que nuevamente comenzará la iglesia local. O sea, empieza por un grado de autoridad y luego establecer y continúa en ese nivel de autoridad, lo que la Biblia dice. O sea, los apóstoles genuinos y los equipos enviados por ministerios apostólicos tienen la autoridad y la gracia para captar y ver quiénes pueden ser ancianos. No iba a poner gente no adecuada, ¿no? Gente adecuada y eficaz en la iglesia local que tiene las cualidades y el carácter que se necesita para gobernar. Ahí están citadas las dos listas que 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1 citan para si alguno anhela obispado, ¿no? Recuerda que obispado podría ser obispado, pastor o presbítero, tenía que ver con lo mismo, el mismo tipo de persona. O sea, si alguno anhela gobierno de la iglesia, se necesita gente de esa clase, pero tiene que tener las condiciones que ahí dice, de madurez. Los presbiterios tienen capacidad y poder para imponer las manos, impartir unción y bendición, así como impartir sanidad, liberación, perdón y ministración profética, respaldo. ¿Eh? Muchas veces la iglesia hizo uso de los dones independientemente del resto. En el cuerpo de Cristo todos los dones están vinculados, tienen una finalidad, ¿no? Y lo que hace en este caso el presbiterio, gente madura, entendiendo ese tipo de cosas. La gente madura también tiene un don, cualquiera sea, ¿no? Que lo que lo calificó para estar ahí, la madurez suficiente para el gobierno, para cómo encuadrar el resto, o sea, cómo edificar al resto, para que junto, como cuerpo, se realice la obra de Dios. ¿Qué ha pasado a través de la historia? Se manifestó un don, sea de milagro, de sanidad, de lengua, y ya sobresalió por encima del resto y se lo elevó independientemente. Y ningún don puede funcionar independientemente del resto. ¿Entienden? ¿No? Porque todo tiene que cooperar los unos con los otros para un mismo fin. Claro, para que esto sea así y se entienda, tiene que haber desde el comienzo de que uno viene el adiestramiento adecuado, cosa que en la iglesia ha brillado por su ausencia. ¿No? Desde que uno... ¿Qué hacía la iglesia cuando la gente se arrepentía? Inmediatamente lo discipulaban. ¿Qué era el discipulado? Una escuela. ¿Entienden? Una escuela. Bueno, si eres cristiano, sí. O entraste a la nueva vida. Amén, aleluya. Muy bien, la nueva vida, así, así. Hoy, mañana, pasado, por la eternidad. Así que hasta que te llegue Cristo, seguí viniendo. Viniendo para aprender. Para entender dónde te metiste y luego lo que se espera de vos. Sí, era bíblicamente. Mira, te hiciste creyente, así, ya Dios te va a cambiar. No. Dios le daba el Espíritu Santo, lo abría, lo ponía en condiciones, ¿no es cierto?, de amor a Dios, y ese mismo amor a Dios debía hacerlo que busque la Biblia, que ore, que ame a los hermanos, que quiera servir a Dios. Entonces, como el impulso para todo ese tipo. El Espíritu Santo guía a una persona para todo lo que Dios planeó que esa persona fuera. Nunca se lo va a imponer. Claro,
El Espíritu Santo mismo dejó ya ministerios establecidos que le marcaran el paso para que eso llegue a ser una realidad. Porque este recién nació, era un bebé. Tiene que hacérselo entrar a todo eso. Y la Escritura contiene todo el fundamento necesario para que eso sea así, y Él enamora de eso. ¿Cuánta gente ama la Escritura de la que viene a la iglesia? Y no solo que ame la Escritura, sí, yo amo la Escritura y tengo una pila de libros así. Nunca los vi. No es por tenerlo los libros, tiene que mirarlo por ahí dentro, ¿no? Y luego hacerlo, o sea, ponerlo por obra. Y el Espíritu Santo que fue dado para eso, que lo inspirado por Él le ilumine y le haga entrar en el cerebro, porque esto funciona psicológicamente, es para mi cerebro. Dios me puede hablar fuera de esto, y si es lo mismo y me entra, pero Dios eligió esto, para que yo, en los momentos que quiera, vaya y lea, y mire, ore con relación a eso, entienda a Dios y me disponga a hacer lo que Dios quiere. Uno que tiene el Espíritu Santo hace eso. Si no, la gran pregunta sería, ¿para qué cuerno tiene el Espíritu Santo? Si no voy a hacer lo que Dios dice. Muchos creen que el Espíritu Santo es un adorno o para alguna cosa que me haga quedar bien en cierto modo. No, es para gobernar mi vida, para mandarme, guiarme, indicarme, y luego yo digo, sí Señor, amén. Amén. Y todo eso concuerda con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Está en plena armonía y sea como Dios mandó que sea. O sea, la Biblia nos pone el modelo de la iglesia del libro de los Hechos. Bien, así eran los que tenían el Espíritu Santo, y ustedes en algo se tienen que parecer o son otra cosa. Serán de alguna secta Amón, no sé. Y eso de la secta Amón se llama del Espíritu Santo. Así, nada que ver, ¿no? Pero claro, cuando uno revisa ahí, y sin embargo tiene un nombre como si fuera bíblico, y pretende ser la de la Biblia, ¿no? Porque Moon, dicho sea de paso, yo me estoy saliendo para explicárselo, Moon dijo que vino a reemplazar a Jesucristo porque Jesucristo fracasó. Fíjate. Fracasó Jesucristo, para Moon no fracasó. ¿Qué tal? El Mesías, Él es el Mesías que vino a reemplazar a Jesucristo. Ahora hay gente, un montón de gente metida ahí dentro. No entienden nada de la Biblia. Esta iglesia de la cual estamos hablando y comentando es la que la Biblia describe, la cual no hay otra. ¿Entienden, no? Nosotros tenemos este libro llamado Biblia como la única forma de comprobar quién es Dios, el Dios verdadero, quién es el Jesucristo que fue enviado, ese que se celebra todas las Navidades, ¿no? Histórico, comentado en el mundo aún por los incrédulos, ¿no? ¿Qué es la iglesia de la cual habla este libro? De otro grupo también se llama la iglesia y nada que ver, ¿no? Iglesia de esto, esta iglesia de Satanás hay. Yo tiene el mismo nombre iglesia, pero nada que ver con esto. Porque el Espíritu Santo no estableció la iglesia de Satanás, estableció la verdadera. El día de Pentecostés nació la iglesia de Jesucristo. No la de los santos de los últimos días, que esa es otra, que también suena lindo, ¿no? La de los mormones. ¿Conocen eso, no? Sí. Muy bien. La única forma, que es un don, que es un ministerio, cómo era la iglesia al principio y cómo debería ser siempre. Pues yo no creo que Dios haya establecido una iglesia al principio, después hagan como ustedes quieren, que está todo bien, después lo vengo a buscar. No dijo eso. Hagan cualquier cosa y ya pónganlo en la iglesia y listo, con eso ya. Pero así hicieron la gente, ¿no? Y si cuando uno mira y cree, y todo tiene la Biblia y cree que es la misma. No, lee bien, mirá bien, hay que no es bien. O se da como dice la Biblia, o no se da. De ahí la importancia del libro. Pues si no la acomodamos, y eso ocurrió a través de toda la historia de la iglesia, desde la corrupción, y sí, somos una iglesia, y listo. Y la acomodamos con tradiciones y ritos, y así existió la iglesia siempre. Lamentable, ¿no? Pocos fueron los que se agarraron de la Escritura y fueron perseguidos por eso, criticados y muertos, ¿no es cierto? Por agarrarse, ¿no? Porque la Biblia dice tal cosa y eso no es. Les persiguieron. El sistema acomodado así tradicional persiguió siempre. Y eso va también a volver a ocurrir.
No sé si una mala noticia, una buena, pero va a volver a ocurrir. ¿Qué problema hay si estamos lo verdadero? No sé. El problema lo va a tener el que no esté. Claro, y sobre todo cuando Cristo venga, porque Cristo va a venir a buscar. En otras palabras, está mirando quién le da bolilla a la Biblia. O la Biblia se usa de excusa para. Sí, tenemos Biblia y con eso. Recuerda que la Biblia tiene a los curanderos también. No tiene nada que ver. ¿No? Para justificar algo. Debería ser que está ajustada al programa. Y la única forma de saberlo, de ahí el adiestramiento y el discipulado, era ir al testamento. Para saber qué herencia tengo y a ver qué me dejaron y tengo que ir al testamento, ¿sí o no? Nosotros también, en todo lo que se nos requiere. Voy a tener que hacer una revisión de todo y luego acomodarse. Si hemos venido a Cristo de verdad y tenemos el Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? ¿No? Claro, pues quizás más de uno cada vez que haga esa revisión se dé cuenta que es riesgo de venir a Cristo y de tener el Espíritu Santo. Pero todavía está vivo y Cristo no vino, puede todavía hacer algo. Que Dios le indique. Y Dios le va a decir, bueno, arrepentiste, convertiste, ¿no? Así dijo Pedro a los judíos, y dijo, varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos, y será perdonado vuestro pecado y recibiré el monte de Dios. Si una cosa es cierta, la otra también. ¿Amén? Dos cosas tenían que hacer los que dijeron eso, y dos cosas iba a hacer Dios. Lo iba a perdonar y le iban a dar algo que ellos no tenían, que nadie tiene si Dios no se lo da. Le iba a dar ¿qué? El guiador, el enseñador, el que le iba a mandar, le iba a consolar, iba a estar, que para eso vino, no para otra cosa. ¿Amén? A veces la gente quiere, bueno, tengo el Espíritu Santo para que yo lo use. Espíritu, sana hace esto. Él para mandarlo al Espíritu. Hacen así en las iglesias, ¿no? Toca, y le meten, ¿no? Como que él toca, como si uno estuviera montado arriba de un caballo y mete escuela, ¿no? Para que haga. Nada que ver, ¿no es cierto? Claro, la autoridad es él, dentro de uno le plació estar y si está en condiciones va a estar, si no, para que se manifieste la gloria de él, no la nuestra. Por eso esta gente de la Biblia moría por Cristo y estaban metidos con pata y todo, y así era el programa. La iglesia se componía de llamados, acuérdense, vimos anteriormente un poquito, lo vamos a ver más adelante también, en la próxima carpeta. La próxima carpeta viene el liderazgo. Pero tienen que hacer eso para que vea uno qué es liderazgo según la Biblia, qué se requiere de líderes. Líder es gente ejemplar, ¿no? Que va adelante, que le demuestra y le da cátedra a los otros cómo se hace la cosa. Que tiene que demostrar. No es un cartel. Ahora sé yo soy, no figuras. Tiene que serlo, de verdad. Los hechos tienen que hablar más que las palabras, ¿no es cierto? Pero eso vendrá después. Muy bien, seguimos con esto. ¿Le está gustando? Amén. Qué lindo. Dice la página 27, cuando los presbiterios están establecidos conforme a los principios culturales dados por el Espíritu Santo, pueden impartir sanidad física y espiritual, supervisar y cuidar el rebaño, claro, porque están aptos, son maduros, ¿no? Impartir dones y diversas funciones, presidir y amonestar a la iglesia, dar ejemplo y hablar de la palabra de Dios, cuidar a las ovejas seriamente, ser buen ejemplo para la iglesia. La iglesia no crecerá espiritualmente y cumplirá su misión de extender el reino si no está establecida sobre el fundamento que Dios puso, apóstoles y profetas, quienes junto con los otros ministros constituidos por el Señor componen la clase de gobierno que Él planeó para que le represente y le sirva. Tiene que ver algo que vaya apuntando para ese lado. ¿Amén? Uno puede ver, cuántas cosas nos faltan, bueno, pero nos tienen que faltar si nosotros no queremos y podemos. Claro, hay que apuntar sabiamente, mirar, orar, pero no quedarse con vamos a estar orando y sigue todo igual, no es el viejo truco, vamos a estar orando, no, tiene que haber medidas serias, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver cómo Dios quiere y hacer como Dios quiere. Porque el que va a reclamar de eso, ¿quién va a ser? Dios.
No va a venir un pastor de otra iglesia, alguien en especial, que cualquiera que el ser humano que venga nos va a aplaudir, seguro. Hay que ver si viene Dios y nos va a aplaudir. No sé, nos va a aplaudir no sé qué cosa. El principio gubernamental de la Unión. ¿Y por qué tiene que haber el gobierno plural? Bueno, dice la Biblia como libro por excelencia divino, ¿no es cierto? Es la fuente de muchos misterios, de las cuales según la sabiduría de Dios, algunos son revelados en su tiempo. Si uno no lo entendió antes, ahora lo va a tener que entender. Uno de los misterios que se advierten cuando se escudriña la Escritura es que el gobierno establecido por Dios es perfecto sobre la base de la unión. Se perfecciona, funciona, Dios lo bendice y lo apoya. Esto nace de la misma naturaleza de Dios, ¿no? El cual existe en una eterna unidad compuesta. ¿Sabían eso, no? Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Fue Él el que dijo, Señor, que sean uno así como nosotros. Jesús fue el que lo hacía en Juan 17, que sean uno como nosotros somos, una unidad. Como Dios existe y gobierna desde una unión múltiple, como es la Trinidad, también ha establecido que los que Él creó a su imagen vivían bajo ese principio. Por eso creó dos, un hombre y una mujer. El pecado distorsionó y corrompió la imagen de Dios en el hombre, pero en Cristo esa imagen es restaurada y se renueva de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. El misterio de Cristo y la Iglesia se empieza a comprender cuando se entiende lo que Dios quiso hacer con el primer matrimonio, Adán y Eva. Y Dios creó al hombre a su imagen, eso es genérico, ¿no? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, toda esa es la tarea. Llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio autoridad al hombre y a la mujer, a ese matrimonio llamado Adán y Eva. Aquí vemos que fue creado igual que un gobernante del universo, en unión, para gobernar la tierra y todo lo creado sobre ella sobre la base de una perfecta unión. El primer matrimonio que se sostendría bajo el único principio que une de manera perfecta el amor. ¿Cuál es el principio que une de manera perfecta? Uno entendiendo a la mujer que él era la cabeza y ella la ayuda idónea y juntos señorear. Era el gobierno que Dios estableció. Antes que un matrimonio era un gobierno. ¿Qué pasó con ese gobierno? Duró poco. Como Dios creó al hombre para gobernar y Adán todavía estaba solo, sin ayuda idónea e incompleto según el propósito divino, entonces el Creador vio que no era bueno que el varón siguiera más tiempo en soledad. Entonces de su propia naturaleza le hizo una varona, otra igual, que complementaba al hombre. Y lo unió en un pacto matrimonial, era una unión de pacto, cuyo fin era gobernar, estableciendo una raza justa y santa a la imagen de Dios. Según Dios, esta unión era muy buena para realizar su propósito. De todo lo que Dios hizo, según el Génesis 1, fue muy bueno. Como sabemos, Adán y Eva, a pesar de ser perfectos, no fueron fieles al que los creó y le dio todo, sino que se prestaron atención y creyeron a una criatura que los engañó y los llevó a la muerte. Ellos violaron el principio del amor. La mujer no consultó al hombre y aceptó una dirección extraña, y el hombre no instruyó bien a su mujer, además de cometer el error de no hablar con Dios para aprender y tener guía segura. No supo gobernar su hogar, mucho menos la tierra, por lo cual lo echaron del país. ¿Vio el principio de 1 Timoteo? Si no sabe gobernar en su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Es un asunto de gobierno. Y el gobierno, la casa se gobierna de a dos. Tiene que haber perfecta unión para que eso funcione, ¿no es cierto? Y ellos no lo hicieron, y así les fue, y así no fue. Dice, a pesar de todo, Dios no desistió de su plan, envió un segundo Adán, Jesucristo. Santo, justo y perfecto, quien está preparando una esposa idónea, no igual que Eva, ya que el Señor de la cabeza, conforme a su naturaleza y estatura espiritual, para que sean perfectos y en unidad.
y es una esposa corporativa, digo, ¿no? Si la iglesia no aprende eso, no será la iglesia. Y yo escribo el cartel y el fichero mundo no tiene nada que ver, porque eso lo inventaron los seres humanos. Dios se va a guiar de lo que es su palabra, si están unidos, en cuanto de uno depende, de manera perfecta. O sea que yo no me tengo que oponer, y cada uno en particular, de quién fueron los cristianos. Y todo lo que se opusieron, cada uno sabrá, ¿no? Pero Dios tiene que mira los corazones, sabe quién se opone y quién no se opone y se deja guiar por Él. Porque el que quiere eso es Él, no es un grupo humano, una institución. Las instituciones las fabricaron los seres humanos, ¿sabían? ¿No? La iglesia se institucionalizó ya desde el tiempo de Roma y después se hizo nacional en muchos lados y después se hicieron grupos institucionales como que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no es cierto? Así figura el mundo. Dice, el nuevo pacto es un pacto matrimonial donde Cristo y la iglesia, que son los llamados, llegan a ser uno. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, pacto matrimonial. Cristo y iglesia es un matrimonio. ¿Están de acuerdo con eso? Todo indica unidad. Todas las figuras que vimos anteriormente indican unidad. Sea el templo, sea cabeza y cuerpo, sea esposa y el esposo, todo indica unidad. Si eso no es real, ahí no estamos. Cristo va a estar con todo lo que tiene las condiciones que Él dice, se llevará ese cuerpo. Mientras lo usará acá para el propósito de Él. Sin unidad no hay gobierno. La unidad que Dios demanda para respaldar y manifestar su gloria a través del ministerio de la iglesia local solo se sostiene y sustenta con un verdadero amor sincero, sin fingimiento, con toda humildad y mansedumbre, que reconoce la mutua dependencia de la cabeza de Jesucristo, todo lo cual se deben los unos a los otros. El cuerpo debe reconocer eso. Como lo muestra la revelación bíblica, la condición espiritual del gobierno eclesiástico es de la más alta calidad moral. Acá no puede haber fraude, mentira, engaño, doble intención. O sea, tiene que ser pura, verdadera, sana, de espíritu. Porque a Dios no se le puede engañar. ¿Amén? Otra cosa que no venga por el carril es, y no es. ¿Entienden, no? Los clubes se forman por afuera. Si vamos a hacer esto, aunque se odien, lo que estén ahí se maten, se sacan el cuero, no importa, y se hacen ciertos arreglos así, y funcionan así. Pero nadie creería honestamente que esa gente está unida de algo, nada. Que tiene un proyecto en común. Para la iglesia sí, porque Dios llama a la iglesia, ¿no? Tiene que ser el espíritu de adentro, del corazón, entendiendo para qué están, quién es Dios, quién lo llamó y para qué lo llamó en el poco periodo de tiempo que uno está en la tierra, porque después uno se muere o se lo lleva a Cristo, una de las dos, ¿no? Y estará con Él o no en la medida que haya interpretado bien qué quiso hacer Dios con lo que se llama iglesia. Amén, ¿no? Consecuencias del error. Y si uno de los más grandes problemas que tiene la iglesia actual, que nos viene arrastrando hace muchos siglos, es lo estático y tramposo del sistema episcopal piramidal, que no reconoce lo establecido en la Escritura. Igual, sé igual, dice. Este sistema donde siempre hay un solo responsable principal, ya sea de una congregación o de una región, al que se lo conoce tradicionalmente como pastor, en el caso de los protestantes, ¿no es cierto? Porque en el otro caso se lo reconoce como obispo o papa, en el caso de los católicos, ha arruinado y entorpecido el crecimiento y el rol verdadero adjudicado por el Señor en la iglesia. Dice, aunque admite ayudantes de segundo rango, a los que se llaman ancianos, a otros de menor rango como diáconos y los otros como obreros o coadjutores, imitando en cada caso los títulos ministeriales del Nuevo Testamento, pero dejando de lado el rol que la Biblia les da en el gobierno eclesiástico establecido por Cristo. O sea, no a la manera como Dios lo estableció. Cualquiera que conozca algo de la imitación del sistema episcopal que se ejerce en la mayoría de la iglesia independiente llamada evangélica, no ignora que aunque se hagan reuniones ministeriales, siempre se terminará haciendo lo que el pastor dice. Nadie hay que llevar la contra. Cuya palabra, igual que la del Papa, parece ser infalible.
Es sabido que normalmente nadie le contradice, ya que por temor a represalia, para no ser fusilado, eso ocurre en muchos lados. En otros no, pero en muchos sí. Y en muchos casos por puro servilismo lisonjero que a más de un líder le gusta. Luego aparecen problemas como la ambición, ¿no es cierto?, la codicia, ¿no?, que desvirtúa la función de la iglesia. O sea, recuerda que la iglesia son personas para lo que Dios los llamó. ¿Cuál es lo que más preocupado, la tarea que más quiere hacer Dios hoy en la tierra? Barrer, hacer el trapo a los vidrios, claro, que la gente conozca, que se salve, la salvación. ¿Y a quién piensa?